Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. En este video les voy a dar 7 ideas de almuerzos saludables que van a poder preparar en cualquier momento. Esta es una recopilación de diferentes recetas, así que si son nuevos al canal no olviden de suscribirse en la parte de abajo y regalarme un like. De esa manera no te vas a perder ningún video. Y ahora sí, vamos a empezar con las recetas. Vamos a empezar cocinando un poquito de cebolla que está picada. Estoy utilizando también aceite de oliva. Pueden utilizar aceite en spray si gustan. También vamos a agregar un poquito de ajo. Este es ajo molido o pueden agregarlo también picadito. Además de eso le vamos a agregar tomate licuado, más o menos unos 3 tomates que he licuado con un poquito de agua. Luego lo vamos a sazonar con sal, pimienta, paprika y un poquito de orégano. También decidí agregar comino y vamos a cocinar esto bastante bien hasta que vean que el líquido se empieza a reducir y se forma una pastita. Ahora ya podemos agregar el pollo ya está sazonado con un poquito de sal y pimienta y a eso le vamos a agregar agua o pueden agregar caldo de pollo. Yo estoy utilizando agua y es así de simple, simplemente lo cubrimos y lo dejamos hervir hasta que el pollo se cocine por completo. Y obviamente no podía faltar una ensalada al costado, así que estoy mezclando diferentes verduras que tenía en la refrigeradora con quinoa. Siempre me encanta preparar ese tipo de ensaladas porque es fácil de hacer y además de eso puedes utilizar las verduras que tienes en casa. Vamos a sazonar esto con sal, pimienta, jugo de limón. También he puesto un poquito de orégano y también pueden agregar si gustan aceite de oliva. Vamos a mezclar esto bien. Mientras tanto ya nuestra comida o nuestro pollito está listo y ya podemos armar nuestro plato con esta receta. Obviamente ustedes pueden utilizar pollo o pueden utilizar carne incluso y simplemente seguir las mismas instrucciones. Si no les gusta la quinoa o no tienen quinoa, pueden utilizar de repente lentejas o pueden incluso utilizar también frijoles, quedaría igual de delicioso. Y con esto completamos el primer almuerzo. Para el almuerzo número 2 vamos a empezar con lo que toma más tiempo y es cocinar estas remolachas o también creo que le dicen beterragas en algunos sitios. Mientras tanto voy a empezar a picar un poquito de col, lo voy a picar bastante delgadito porque voy a preparar una ensalada. También voy a utilizar una zanahoria y la voy a rallar simplemente para que más o menos tenga la misma o el mismo tipo de corte que la col y todo como que se mezcle de manera armoniosa de alguna manera. Además de eso, como se dan cuenta aquí estoy utilizando brócoli. Estos son los palitos del brócoli que muchas veces no llegamos a comerlo y lo botamos. Yo lo estoy rallando porque lo voy a mezclar en esta ensalada. También tomé rabanito y también lo estoy rallando, como les digo, para que todos tengan el mismo tipo de corte. Por el momento vamos a dejar nuestra ensalada a un lado y vamos a empezar a sazonar el pollo. Esto de aquí es pechuga de pollo que he cortado en cubitos y lo voy a sazonar con sal. Lo voy a sazonar también con un poquito de pimienta o bastante pimienta. También agregué mostaza. Pueden utilizar el tipo de mostaza que más les gusten. Si tienen Dijon sería mucho mejor. Yo estoy utilizando la regular porque era todo lo que tenía en casa. Ahora tenemos que cocinar esto con un poquito de aceite de oliva en una sartén caliente. Si ustedes gustan incluso lo pueden llevar al horno, pero realmente a mí me gusta más cómo queda cuando lo preparas en la sartén. Ya para este punto ya tengo la ensalada picadita o todas las verduras que voy a usar en la ensalada y vamos a mezclar esto muy bien. Y por algún motivo esta ensalada tiene tantos colores que hasta me pone de buen humor y ustedes saben que yo cocino para 4 personas, es por eso que están viendo que estoy preparando cantidades grandes. Una vez que el pollo está listo lo vamos a retirar y en la misma sartén vamos a agregar caldo de pollo o puedes utilizar simplemente agüita y también estoy agregando un poquito de tomillo seco. Luego estoy agregando un poquito de tomillo seco y vamos a hacer que esto hierva hasta que la salsa se reduzca casi a la mitad y se ponga un poco más espesa. Una vez que ya tenemos esa consistencia podemos tomar el pollo y podemos volver a volcar el pollo encima de la salsa. Aparte del pollo también he preparado arroz. Ustedes saben que acá en mi casa mueren por el arroz. Y también preparé camote. Este camote lo preparé en el microondas. Lo puse al microondas por 6 minutos. Y se cocinó bastante rápido. Normalmente me gusta hervirlo con agua. Pero para ahorrar tiempo utilicé el microondas. Así que voy a servir la mitad del camote con toda la ensalada que se me antoje. Y mi porción de pollito. Y con eso completamos el siguiente almuerzo.
Para el almuerzo número 3 vamos a preparar pescado y si ustedes me siguen ya desde hace bastante tiempo saben que a mí casi no me gusta el pescado, pero esta receta sí me gusta, así que vamos a empezar preparando una salsa, pero esta es una salsa con mango. Vamos a mezclar cebolla, tomate, mango picado en cuadraditos, un poquito de culantro y voy a sazonar esto con jugo de limón. También voy a agregar sal y pimienta a gusto y voy a mezclarlo esto, y me gusta preparar esto con anticipación simplemente porque quiero que como que absorba todos los jugos, como que todo se mezcle, así que me gusta prepararlo antes de preparar el pescado. Así que voy a dejar esto a un lado y aparte, como siempre, voy a preparar una ensalada bastante básica. Como siempre utilizo las verduras que tengo en casa. Aquí tengo lechuga, zanahoria, rabanito y he sazonado esto con sal, pimienta y limón. Nada más, todo esto es obviamente a gusto y de aquí ustedes simplemente... Ahora vamos a ir a lo que es el pescado. Yo estoy utilizando un pescado bastante suavecito en sabor. No me gustan los pescados que tienen el sabor demasiado fuerte. Y lo único que voy a hacer es agregarle un poquito de sal, pimienta, paprika por los dos lados. Ustedes saben que casi siempre me gusta esta combinación de especies o de condimentos. Ahora lo que voy a hacer es cubrir el pescado con almendras molidas. O sea, tengo harina de almendras y más o menos lo estoy apanando. Simplemente un poquito para que quede doradito. Esa es la única manera que me gusta comer el pescado en realidad, y voy a cocinarlo en un poquito de aceite de oliva. Luego lo voy a poner en una servilletita o en un papel toalla para que pueda absorber cualquier exceso de grasa, ¿no? Ahora ya podemos servir nuestro almuerzo. Tengo un poquito de arroz que me había sobrado del día anterior, así que eso lo voy a acomodar en mi plato. También voy a agregar nuestra deliciosa ensalada que me salió riquísima. Voy a agregar el pescado y por encima voy a agregar la salsa de mango. El resto simplemente lo puse en la mesa para que todos se sirvan la cantidad que quieran. Y con esto prácticamente terminamos esta tercera receta. Como se dan cuenta, es delicioso. Incluso la boca se me está haciendo agüita simplemente de ver este video, pero estoy segura que les va a gustar. Ahora para el almuerzo quise preparar algo con huevo otra vez, y yo sé que muchos me van a decir, Michela, ya, mucho huevo, pero no, realmente me gusta utilizarlo porque es bastante sencillo y económico. Así que voy a empezar con un poquito de cebolla que yo ya tengo siempre picada en la refrigeradora. De esa manera me ahorro un montón de tiempo. Vamos a cocinarla con un poquito de aceite de oliva a fuego medio y luego voy a agregar pimiento picado chiquitito, y como les había contado anteriormente, me gusta dejar todas estas verduras picadas ya en la refri. Voy a sazonar con sal, pimienta, he agregado un poco de ajo en polvo y también orégano. Una vez que eso empiece a sudar, empiece a botar su saborcito, voy a agregar diferentes verduras que me habían sobrado de días anteriores. Tengo beterraga, tengo un poquito de camote, tengo papa, o sea, tengo de todo, chicos. Simplemente lo he cortado en trozos chiquititos y lo estoy agregando a la cebolla y vamos a cocinar esto hasta que se calienten porque ya están cocidos, o si no, si gustan dorarlo un poquito también lo pueden hacer. Quise agregar más verduras, así que estoy agregando espinaca y también estoy agregando un jalapeño para darle un poquito de picante, cosa que a mí casi no me gusta la comida picante, pero un poquitito nada más como que lo puedo soportar. Voy a hacer dos huequitos aquí en la misma sartén y ahí es donde voy a agregar el huevo. O acá estoy agregando un poquito de queso, un poquito nada más, pero esto es opcional. Voy a agregar los huevos. Estoy utilizando 2 claras y 2 huevos. En realidad acá me salieron 2 porciones bastante generosas. Pero vamos a cubrir esto y vamos a dejar que el huevo se termine de cocinar. Fuego bastante bajito para que no se vaya a quemar por abajo. Una vez que ya está cocinado por encima, lo voy a decorar con unas hojitas de perejil y ya está listo. Un almuerzo bastante simple, chicos, pero a mí me encantó. Me encantó, realmente estaba muy delicioso y además de eso, súper económico.
Lo siguiente que les voy a mostrar para el almuerzo también es otra receta que realmente es bastante, o sea, te va a llenar bastante, no vas a sentir que obviamente te está faltando nada porque vamos a incluir todos los macronutrientes que necesitamos. Estoy preparando pollo al horno y ya que estoy llevando todo esto al horno también decidí agregar un poco de verduras, puse zanahorias y también estoy utilizando oyuquito. Oyuquito es un tubérculo bastante ligero a comparación de la papa, es bajo en calorías y es delicioso y te llena bastante. Así que voy a llevar todo eso al horno con un poquito de aceite de oliva, con sal, pimienta y mientras tanto voy a preparar un puré. Estoy preparando puré aquí en realidad es para varias personas, así que estoy utilizando 3 papas. Si sería solo para mí sería simplemente una papa y lo que voy a hacer es que esta papa se cocine con un poco de agua. Voy a cocinar este brócoli en un poco de agua hirviendo y una vez que ya está cocido voy a agregar también espinaca porque es lo que tenía a la mano. La espinaca se cocina súper rápido, así que asegúrense de simplemente agregarlo al final, ya bajando o apagando el fuego. Una vez que tenemos las papas listas las voy a presionar con un tenedor y luego en una licuadora puse ya el brócoli y también puse la espinaca. Luego lo transferí a las papas que ya las había presionado con el tenedor. Vamos a sazonar esto con un poquito de sal, pimienta y agregué un poquito de leche. Fue como una cucharadita o una cucharada, perdón, de leche simplemente para soltar un poco la mezcla. Y acá está ya el pollo listo. Me encanta hacer pollo al horno porque realmente siento que no ensucio mucho en la cocina y es bastante fácil de hacer y además de eso bajo en grasa. Voy a preparar mi bol. Tengo aquí el pollo, las verduras y mi puré. Realmente este almuerzo fue muy delicioso y otra vez fue un plato que realmente hizo que me sienta bastante llena. Ustedes obviamente pueden acomodar esto a la cantidad de calorías que ustedes necesitan, simplemente agregando un poquito más, ¿no? Que la porción sea un poco más grande. Eso es lo que yo necesitaba en estos momentos. Ahora vamos a pasar a lo que es el almuerzo. Para el almuerzo, yo sé que muchos siempre me preguntan acerca de si como pasta o si como arroz, si estoy tratando de bajar de peso y esas cosas. Realmente no hay ningún problema si quieres comer pasta. Lo que tienes que tener en cuenta es cuánto comes de pasta, con qué lo acompañas, cómo lo preparas. En este caso les voy a mostrar este saltado, de alguna manera saltado de verduras con pasta. Entonces lo que hice fue ir a la refri y sacar todas las verduras que tenía a la mano y las que más me gustan, como pimiento, col, zanahoria, tomate, cebolla. Y lo que voy a hacer es cortarlo. Córtenlo de la manera que ustedes más prefieran. Mientras más color tenga su plato, mucho mejor. Eso es algo que siempre tienen que recordar. Estoy utilizando también champiñones. Voy a agregar un poquito de jengibre. Yo ya tengo el pollo allí sazonado. Se los mostré al inicio. Le agregué un poquito de sal, pimienta, coco aminos, que es algo como la salsa de soya, pero no tiene tanto sodio, tanta sal. Ustedes pueden usar salsa de soya si gustan o incluso pueden utilizar una que sea bajo en sodio, que normalmente viene en una botellita verde. Una vez que tenemos todo ya picado, podemos empezar a preparar nuestro saltado. Estoy utilizando un poquito de aceite de oliva y estoy cocinando el pollo. Luego retiro el pollo. Una vez que ya está cocido, dorado, y en la misma sartén voy a empezar a agregar las verduras. Ahora, si se dan cuenta, no estoy agregando más grasa o más aceite. Creo que he utilizado menos de una cucharada o de repente una cucharada aproximadamente por todo lo que voy a preparar. Y estoy cocinando bastante, o sea, estoy cocinando para el almuerzo, para la cena, y esto es para 4 personas que viven conmigo, con mis papás y mi sobrino. Entonces es bastante. Lo que voy a hacer es agregar las verduras de a poco. Ok, y estoy empezando con las verduras que se demoran más en cocinar. Si tiene sentido, este es un tip para ustedes y de repente no tienen mucha noción acerca de la cocina. Siempre empiecen con las verduras que se van a demorar más en cocinar y luego agregan como que las más suavecitas, las que se cocinan más rápido. En este caso los champiñones. Me gusta agregar también al final los tomates porque no me gusta que se cocinen demasiado y son bastante frágiles, digamos. También estoy agregando un poquito de chile. Me había olvidado de agregar el jengibre al inicio. Me hubiera gustado agregarlo al inicio, pero lo agregué aquí. También estoy agregando diferentes tipos de chile. Ustedes pueden agregar lo que ustedes gustan. Si es que no les gusta el picante, obviamente no lo agreguen. Y estoy agregando un poquito más de coco aminos o salsa de soya si es que no tienen coco aminos. Y eso es otra cosa que quería mencionar, chicos, es de que el hecho de que no tengan algún ingrediente como los coco aminos, no quiere decir que no puedan preparar algo saludable. O sea, no se hagan problemas si de repente hay algún ingrediente que ustedes no tienen.
utilicen lo que tengan, simplemente con moderación. No hay ningún problema. Realmente no hay necesidad para complicarse en este caso, ¿no? Ahora, al final estoy agregando cebolla china y también estoy agregando culantro picadito. Vamos a mezclar todo bien. Como ven, nuestro plato se ve delicioso, colorido y tiene un montón de verduras. Y esto va a ser nuestro enfoque aquí. Acá les estoy mostrando la pasta, le estoy agregando también un poquito de salsa de soya o cocoaminos. Ahora, no tiene nada de malo comer pasta. Como les había dicho, todo depende de cuánto coman, dependiendo de cuál es su meta. Digamos, si están tratando de perder peso, pues un poquito, una porción bastante, no pequeñita, pero decente, pues, ¿no? Más o menos dependiendo de cuántos carbohidratos puedan comer durante el día. Ahora voy a mezclar esto con el resto de los ingredientes, ya que todo está cocido. Y cuando me sirva mi plato, como ven aquí, el centro de atención va a estar en las verduras, porque eso va a ser como que lo principal, las verduras y también la proteína, que es el pollo, y luego un poquito de pasta. De esa manera disfrutas de todo con moderación y no te sientes que no puedes comer nada, ¿no? Y como les digo, simplemente utilizando lo que ustedes ya tienen en casa. Además, eso es súper económico. Y eso fue todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besitos y nos vemos muy pronto en el próximo video.